hablemos de cuáles son los errores que sabotean tu pérdida de peso. ¿Qué estás haciendo que no te deja adelgazar? Si no sabes quién soy, mi nombre es Gloria Bert, soy la dueña de Metromed Health en Memphis, Tennessee. Tenemos 2 clínicas acá y vemos pacientes en 12 estados vía telemedicina. Si querés agendar una cita conmigo, hace clic en el link. Entonces, hablemos de las cosas que están haciendo que no bajes de peso. Entonces, te voy a dar las 5 cosas más importantes para que logres bajar de peso. Entonces, vamos a empezar con la primera. La primera es la proteína que consumís. Entonces, yo siempre hablo de la proteína, es para qué sirve. Hablemos de para qué sirve. Sirve para que generes músculo. Y cuando uno está en un proceso de pérdida de peso, lo fundamental de la proteína es que pierdas la grasa y mantengas tu músculo, por lo cual la consumición de proteína es fundamental, sobre todo para mis pacientes que están usando los GLP-1s, la semaglutide, el trizepatide. Es completamente fundamental mantener el nivel de proteína justamente para que preserven su músculo. Muy fundamental también para pacientes de bypass gástrico, etcétera, que pierden peso muy rápido. Entonces, ¿cuánta proteína más o menos tienes que comer? Y es 1.2 a 1.6 gramos por kilo. Una manera también sencilla es, si te gusta usar las libras, es más o menos dividir tu peso corporal dividido 2 y un poquito más, unas 20 gramos más, le agregas 20 gramos más y ahí te da más o menos el promedio. Pero yo siempre digo, nadie tiene que estar comiendo menos de 125 gramos de proteína por día o más. ¿Para qué nos sirve la proteína? Bueno, nos sirve para varias cosas. Una es que te da saciedad. Uno de los ejercicios que yo les mando a hacer a mis pacientes es que cuando les da ese hambre terrible que quieren comerse todo, les digo, agarrá un shake de proteína y tómatelo y pensá en lo que pasa. El hambre directamente se te acaba y no solo se te acaba, pero quedás lleno hasta acá y no querés comer más. Te saca esa ansiedad. Es un ejercicio que hacen mis pacientes. Después la otra es baja el azúcar en sangre. ¿Cómo hace eso? Cuando tú comes proteína y tenés más músculo y preservas el músculo, los músculos tienen receptores de insulina. Entonces, cuanto más receptores de insulina, más azúcar podemos captar. Entonces, es bueno tomar tu proteína justamente para esa preservación del músculo que ayuda a bajar los niveles de azúcar. Y la otra es también te ayuda con tu metabolismo. Entonces, sumamente importante que le des una prioridad a la proteína en tu dieta. Y siempre me preguntan, bueno, ¿qué tipo de proteína? Yo no tengo nada en contra a los shakes, ¿no? A los licuados, etc. Pero les digo a mis pacientes que tengan cuidado con cuál compran. ¿Por qué? Porque hay algunos que están hechos para como bodybuilders, para fisicoculturistas. La mayoría de mis pacientes que están tratando de perder peso no son fisicoculturistas. Entonces hay que tener cuidado. Lo que queremos es que tenga mucha proteína, pero que no tenga azúcar, que no tenga carbohidratos. En el caso de los fisicoculturistas sí necesitan su carbohidrato porque ahí estamos lidiando con una gran masa muscular que hay que mantener y con una cantidad de ejercicio que obviamente es mucho más alta que la del paciente promedio. Entonces son 2 categorías de proteínas muy diferentes, lo que es para el paciente que está tratando de perder peso o para el paciente que es un fisicoculturista que estamos tratando de tener otros objetivos con respecto a su salud. Entonces es eso, miren los carbohidratos, pero siempre voy a decir esto, la proteína la mejor es la que tú consumís naturalmente. Carnes orgánicas, huevos enteros, lo que es quesos, lo que es mantequilla de maní, pero todo de manera natural y orgánica. Entonces la proteína es sumamente importante para no sabotear tu pérdida de peso. Y vamos a seguir al segundo, y esto es lo más común y yo creo que es sobre todo en la comunidad latina, que es el que no están comiendo lo suficiente. Y esto yo voy a hablar de mi experiencia personal. Toda la vida pensé que era así, si comía menos iba a adelgazar y la verdad que no era lo que pasaba. Entonces, ¿por qué está pasando que te estás matando de hambre y no bajás y no bajás y no bajás? Son varias cosas. Uno es que tu cuerpo tiene como un mecanismo protector para que tú sobrevivas. Yo siempre digo, tu cuerpo, tu genética, no sabe que hoy es 2025 y hay supermercados y comida por todos lados. Tu cuerpo todavía sigue en la caverna. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene métodos protectivos que cuando lo matas de hambre va a inmediatamente bajar la cantidad de calorías que quema por hora y tratar de sobrevivir, sobre todo en las mujeres de edad reproductiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comer. Pero lo que yo siempre digo es comer lo adecuado. Para que tu cuerpo haga el mecanismo de catabolismo, que es romper la grasa y eliminar la grasa, tenés que darle las herramientas, la comida correcta. Entonces, no es un tema de no comer,
pero es un tema de la calidad de lo que comes. Si tú comes no procesado, natural, y te basás en esa pirámide basada en vegetales y proteínas, adelgazás. Lo que no tenés que hacer es matarte de hambre porque, sobre todo en las mujeres, lo que le decimos el BMR, el Basic Metabolic Rate, baja. ¿Qué quiere decir? Que las calorías que tú quemas solo por existir van a bajar. Entonces, cada vez que tú te mates de hambre va a ser más y más y más difícil que bajes de peso. La gente me pregunta mucho si estoy en contra del ayuno intermitente. Y les digo que absolutamente no. No estoy en contra del ayuno intermitente, pero el ayuno intermitente es para alguien que ya tiene sus hábitos alimenticios dominados. De nada sirve que tú me hagas un ayuno intermitente si cuando tenés la ventana de comidas te vas a comer la heladera entera. Entonces, el ayuno intermitente es bueno, pero es bueno para ciertos pacientes que ya están más avanzados en su proceso de pérdida de peso. Entonces, yo siempre le doy el ejemplo del automóvil a mis pacientes, les digo, tu cuerpo es como un automóvil, si tú no le pones gasolina no va a ir a ningún lado. Es lo mismo con la comida, si a tu cuerpo no le pones la gasolina correcta, las comidas correctas, no va a funcionar óptimamente como tiene que funcionar. Entonces, comamos. Y después la otra, que siempre hablo, es del cortisol. Cuando tú estresas a tu cuerpo poniéndole la comida incorrecta o no dándole de comer, la hormona del estrés en el cuerpo, que es el cortisol, sube. Y el cortisol está directamente asociado a la acumulación de grasa en el cuerpo. Después, la tercera, que veo es el tema del cardio. Y acá hay un gran debate. Entonces, hay gente que les dice a los pacientes, hay muchos que le dicen a los pacientes, sí, salga a caminar, salga a correr. Yo no le digo eso a mis pacientes y te voy a decir por qué. El cardio es muy bueno, obviamente, hay que hacerlo 2-3 veces por semana para la parte cardiovascular y protección cardiovascular. Pero cuando estás tratando de perder peso, que es una etapa antes de llegar a esa protección cardiovascular en mi esquema de las cosas, yo siempre digo, primero vamos a enfocarnos, sobre todo con mis pacientes que tienen obesidad tipo 3, la mayoría, vamos a enfocarnos en bajar el peso. Una vez que bajemos el peso, ahí podemos ya tu rutina de ejercicio, obviamente optimizarla, hacer una combinación de cardio con pesas. Pero al principio, donde es muy difícil que una persona que tiene obesidad tipo 3 salga a trotar y a correr sin que le duelan las articulaciones, lo mejor que puedes hacer es empezar a hacer pesas. Y yo siempre digo, no tenés que ir a un gimnasio, porque entiendo que para una persona con mucha obesidad eso puede ser una situación muy intimidante. Nunca fuiste a un gimnasio en tu vida. Entonces lo que siempre les digo es, cómprense unas pesitas, cómprense las banditas, métanse en YouTube y empiecen a buscar clases de, por ejemplo, pilates también, que es donde se usa el peso corporal. Muchas de las pilates que uno hace en la casa, uno puede hacer eso. Hay muchas maneras de encontrar clases gratis en YouTube y entonces les digo, empiecen por eso. Entonces, ¿por qué queremos que crees más músculo? Para que, como había explicado anteriormente, haya más receptores de insulina y baje tu azúcar. Y después, cuanto más músculo tenés, es ese Basic Metabolic Rate que hablábamos, ¿no? La cantidad de calorías que tú quemas por simplemente existir sube cuando hay más músculo. Entonces, hacer que suba el músculo hace que se te sea más fácil bajar de peso. Cuando tú estás en una caminadora dándole, eso no te está ayudando en tu proceso de pérdida de peso comparado con lo que es levantar pesas. Y aclaro de vuelta, no estoy diciendo que en algún momento de tu vida no hay que hacer cardio, pero cuando estás tratando de perder peso, primero nos movemos a través de las pesas y después agregamos el cardio. Y eso es muy, muy efectivo para los pacientes que están en obesidad tipo 3, tratando de llegar a un peso normal. Muchos de los cuales nunca han tenido un peso normal. Las mujeres, sobre todo si estás menopáusica, premenopáusica, tenés que levantar esas pesas para prevenir la osteoporosis también. Es fundamental. El cardio no te protege contra la osteoporosis y una quebrada de cadera. Lo que hace esa protección te la da el levantar pesas. Entonces, saliendo de eso, también el cardio te da mucha hambre, mucha hambre. Entonces mucha gente se matan haciendo una hora de cardio, llegan a la casa y se comen toda la heladera. Sube el cortisol y, como habíamos hablado, nuestra recomendación es pesas 3 a 4 veces por semana. Ahora seguimos a mi parte favorita, que son las hormonas. Una persona que no tiene una tiroide óptima, que no tiene una testosterona óptima, que no tiene un nivel de insulina óptimo, tiene el cortisol alto, etc., va a tener más dificultad en perder peso. Por eso el balanceo hormonal es sumamente importante, sobre todo si sos una mujer después de los 40 o sos una mujer que tiene, por ejemplo, problemas como
ovario poliquístico o los pacientes que tienen prediabetes. Yo siempre explico, un paciente con resistencia a la insulina, decirle vaya a hacer ejercicio y coma bien y vas a adelgazar es decirle una mentira, porque no va a adelgazar, le va a costar muchísimo adelgazar si tú no corregís esa resistencia a la insulina primero. Una vez que la corregís y le das las herramientas al paciente, logran perder peso. Y la tiroidea en mujeres, yo siempre hablo de que lo que nosotros decimos normal, que es generalmente de 0,42 en Estados Unidos a 4,5 de un TSH, no es normal. Una mujer que es de 3 para arriba, es más te digo, arriba de 2, 2,5, generalmente a esas mujeres les cuesta perder peso mucho más que una mujer que está abajo de 2 con respecto al TSH. Entonces, es fundamental ver un panel hormonal y ver dónde estás para bajar peso. Y la otra es el sueño. Si tú no dormís bien, una de las hormonas más afectadas es la leptina. La leptina es la que te da saciedad cuando tú comes. Entonces, si tú no dormís bien, tendés a tener más hambre. Entonces, es muy, muy importante que duermas tus 8 horas. Y también la otra cosa es que el cuerpo se estresa. ¿Por qué el cuerpo se estresa y genera más cortisol? Porque cuando tú dormís se generan las otras hormonas se producen de noche, la testosterona, etc. Pero no solo eso, es el momento que tu cuerpo tiene para hacer la reparación de tu cuerpo, de arreglarlo, de sacar los radicales libres, de desintoxicar, etc. Todo eso pasa de noche cuando estás durmiendo. Si no dormís, estás básicamente no cumpliendo ese ciclo y te va a costar más adelgazar. Entonces adelgazar no es solo... a mí me mata cuando veo los comentarios de Facebook o en grupos que veo, ay, bueno, si dejas de comer entonces vas a adelgazar, si cerrás la boca vas a adelgazar. Pero hoy por hoy sabemos que esa no es la realidad. Sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica y recurrente, sabemos que está genéticamente codificada y entonces hay que entender de que es más que de lo que pones en la boca y sacas de la boca. Es un montón de factores que afectan cómo una persona pierde peso. Entonces tenemos que tener un poco más de empatía y pensar de que no es solo cerrar la boca, dejar de comer y vas a adelgazar. Hay gente que hace eso, se mata de hambre, igual sigue siendo obesa. Y entonces hay que tener un poquito más de criterio y empezar a cambiar la cultura y a tener un mejor entendimiento de la obesidad, qué es la causa y cómo podemos ayudarte a perder ese peso. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete y mírate los otros videos donde hablamos de también otras maneras de perder peso, hormonas, testosterona, etc.